Estimados, buen día, un saludo a todos. Lo habitual, si alguno me confirma, alguna me confirma si estamos con audio y con la pantallita, por favor. Todos, perfecto, profe. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Vale, vamos a hacer algunos comentarios sobre la prueba. Les voy a comentar la estructura de la prueba, les voy a comentar el contenido de la prueba, va a quedar por escrito, por igual después en el Canvas, pero si les van ahí comentando a los compañeros que están en el video, mejor. Tampoco no me voy a gastar toda la clase preparando la prueba, porque la clase anterior fue para eso. De hecho, la clase anterior hicimos una ayudantía, así que también ahí les recomiendo mucho a los que no estaban, aunque veo que casi todos sí, de la lista más o menos estaban. Así que vamos a hablar un poquito de la prueba, después vamos a seguir avanzando en la materia que les aviso, la que voy a ver hoy no va a entrar en la prueba, ¿ya? Así que esto no entraría en la prueba, ¿ya? No entraría en la prueba 2, ¿ya? Así que hagamos algunos comentarios sobre la prueba. Acuérdense, porfa, que nosotros en este curso yo decidí que tuviéramos 3 pruebas, ¿ya? Así que la ponderación es un poquito distinta y en general la idea es que podamos recorrer todos los contenidos. Debido a que me he atrasado un poquito, yo creo que quizás en la prueba 3 no voy a alcanzar a preguntar todo, ¿ya? Todo lo que haya visto y eventualmente, bueno, me voy a tener que utilizar algunas ayudantías, no sé si una o dos ayudantías para poder completar bien el sílabus. Así que ahí les pido comprensión. Obviamente, si me ocupo la ayudantía, no es que pierdan la instancia de ayudantía, sino que vería la materia a través de ejemplos. Cambiaré un poquito la metodología de estudio. No es tan, digamos, no es tanto que vaya a comprimir, sino que cambiaré un poquito la metodología de estudio. Después de eso, ahí voy a admitir el que me pidió. Ya, vamos sobre el comentario, vamos respecto a de la prueba 2. La prueba 2, fíjense chicos ¿qué tenemos en la prueba 2? Tenemos dos grandes capítulos. Tenemos el capítulo de programación entera y tenemos el capítulo, ahí estoy admitiendo, y tenemos el capítulo de programación dinámica. Vamos a cada uno de ellos. Voy a escribirlo, voy a escribirlo. Entonces, ¿qué contenidos tenemos? Capítulo de programación entera y tenemos el capítulo de programación dinámica, que está incompleto, pero ya voy a explicar hasta dónde entra programación dinámica. De hecho, voy a ponerle al tiro el subtítulo, programación dinámica determinista. Disculpen la letra que voy a ir un poquito rápido aquí porque simplemente un resumen, después ya me aplico un poquito más con una letra más redondeada y no tan rápido. En programación entera vimos la cadena del suministro separada en 3 niveles de decisión. ¿Ok? Entonces vimos en la estrategia, vimos los modelos de localización, vimos en la táctica modelos de N capas, en la tarea también de 2 capas, por ejemplo, y operativos vimos ruteo de vehículos con ventanas de tiempo. ¿Ya? Hay mucho más, yo sé que hay muchos más, pero ¿qué es lo que andábamos detrás de esto? Es modelar. ¿Ya? La habilidad que hay detrás de esto es la modelación. Quedé súper contento cómo les fue la prueba 1 respecto de modelación, pero era solo lineal. Así que ahora me voy a dar un pasito más allá y les voy a hacer un modelo, donde ese modelo tenga variables enteras. ¿Ya? Así que pongan atención a ese tipo de modelo. ¿Dónde se mezcla con programación dinámica? Que programación dinámica es un método para resolver problemas de programación entera. Programación dinámica tiene 2 fases. Tiene una fase que es de modelación, 2 habilidades, digamos. Una que es de modelación y otra que es de asimilación o digamos, identificación de la estructura de un problema secuencial de decisión en tiempo discreto. Esa es la parte A de ese capítulo. Y la parte B es entender el método, entender y aplicar el método. Digamos, cuando digo método me refiero a la ecuación de Bellman.
Cuando esto pasa, aquí se me mezclan dos etapas. Esta etapa, claramente con esta etapa. Es decir, no, y sin ningún misterio, créanme, les voy a unir esas dos partes. Es decir, va a haber una parte de modelación en la cual van a tener que mezclar sus conocimientos para poder identificar luegamente un PSTD. Es decir, va a haber un modelo que va a tener una forma de PSTD, van a tener que modelar, identificar la forma de problema secuencial en decisión de tiempo discreto, identificar las partes de un problema de programación dinámica, que es como la ayudantía que hicimos la clase pasada, ¿ya? Por ejemplo, que es también como lo que hicieron con Mateo, que es también como los ejercicios que están en el apunte en látex, está colgado el mío. También hay algunos, en muchos, digamos, no algunos, en el Gillier y Lieberman, por si quieren tener aún más para estudiar. ¿Ya? Y después de eso viene la aplicación propiamente tal del método. ¿Ya? Aquí hay mucho, tanto mucho, de hecho, el problema no es porque falte material, que en general suele ser el problema, espero que no sea mi caso, pero en general suele faltar, en este caso hay demasiado material para atender y aplicar Bellman, demasiado material en línea y demasiado material mío. Así que yo les voy a acotar en esta segunda parte. Entonces, primera parte, ya saben, modelar y un PSTD, y la segunda parte va a ser respecto de aplicación y resolución de un problema de programación dinámica. Por supuesto, susceptible de ser hecho en pocas etapas, con una calculadora, con un lápiz. Asumo que no van a tener un Excel, porque no se va a poder estar con computador, y lo van a poder desarrollar en pocos pasos. Pero hay que saber aplicarlo, porque no se va a evaluar si es que uno sabe resolver un problema chiquito a ojo, sino que lo que se va a evaluar es que sepan el método, ¿ya? Entonces va a tener que ser con el método, ¿ya? Entonces, esa segunda parte uno puede hacer de muchas formas el Bellman. De muchas formas, tantas como, no casi como libros, pero por lo menos que yo sé, formas en las que yo sé resolver un Bellman, por lo menos son 4, ¿ya? Formas que conversamos en clase, 2. Formas que aplicamos en clase, 1, ¿ya? ¿Qué formas conversamos en clase? Conversamos con árboles de decisión, que a mí lo que yo quiero transmitirles con los árboles de decisión es simplemente que se hagan un esquema mental de la programación dinámica, es decir, lo ocupe como una herramienta para que ustedes entiendan, una herramienta docente, y a ustedes ese mapa mental se lo pueden hacer, digamos, sí o sí, uno se lo puede hacer. Pero a veces es tan grande, la mayoría de las veces, es tan grande el problema que uno no puede resolver el problema mediante la construcción de un mapa por extensión, de un grafo por extensión de decisión, sino que uno finalmente tiene que utilizar el método, porque en la práctica son muy grandes. Entonces eso le sirve simplemente para imaginarse el problema, ¿ya? Por lo tanto, no le voy a dar tanta relevancia. Pero lo que sí hicimos en detalle, que fue lo que hicimos en la clase pasada, fue hacerlo con un Excel, ¿ya? Y cuando lo hicimos con el Excel, y cuando me refiero con el Excel, lo hicimos con el modo que se llama también modo tabular, ¿ya? ¿Qué otras formas hay? Hay formas en las cuales uno se puede meter a hacer una optimización por partes y después une las partes, es decir, haciendo distintos cortes respecto del tiempo y va resolviendo muchas programaciones dinámicas distintas y después las compone. Eso no lo vimos en clase. También conversamos, pero no lo hicimos en clase, pero sí están los apuntes, y por eso que quiero remarcarlo, también se puede hacer a punta de la fórmula de Bellman. Fórmula de Bellman, paso a paso, uno la va aplicando sobre el problema, y eso también se puede hacer, como que si uno fuera un computador. Paso 1, aplica Bellman para el último periodo con las ecuaciones ahora. Eso es equivalente a las tablas que hicimos. Es igual a las tablas. Pero la idea de la tabla es que ustedes ordenan mucho mejor el esquema mental de lo que van calculando. Hay una pregunta. Eso, justo lo que estoy explicando ahora. Ahí me llegó una pregunta, me pidió una pregunta en privado, pero no voy a decir el nombre porque se da vergüenza. Voy a decir, dice, ¿debemos hacerlo en modo tabular? Si es así, ¿cómo lo hacemos sin Excel y sin tablas? Bueno, la idea es que ocupen ustedes hagan la tabla, digamos, y el Excel no va a necesitar el Excel porque pueden usar calculadora y no va a ser tan extenso, Felipe, como la que hicimos en ayudantía, en la clase anterior que fue una ayudantía que le hice yo.
¿ya? Yo entiendo que, claro, llenar 150 cuadritos con ecuaciones no se puede. Lo que yo quiero es que me muestren el método con un modelo más chiquitito, ¿ya? Entonces va a ser algo realizable dentro de una prueba con calculadora y con tabla, ¿ya? Así que esa es la idea, que ustedes hagan la tabla, que ustedes entiendan eso, ¿ya? Así que va a ser más chiquitito, no, créeme que no alcanzan a hacer en el poquito tiempo con 2 preguntas, ¿ya? Entonces, no se olviden, ensayen, pero ensayen con la tabla. Si se quieren comparar y quieren comparar los resultados, por ejemplo, en el Giliera hay hartos ejercicios de esto, bueno, y quieren compararse, bueno, el resultado tiene que ser el mismo simplemente. Entonces, pero ordénense siempre con la tablita, que ayuda mucho. La tablita, al igual que el grafo, sin desmedro de lo anterior, a mí me parece que es una opinión. Yo creo que son métodos que son limitados respecto de lo que pueden representar. En la práctica, en la pega, en el trabajo, ustedes se van a encontrar con problemas más difíciles que va a ser muy difícil hacer en tabla y va a tocar programarlo. Así que lo que yo les recomiendo, esto lo hago simplemente por un tema, lo hago simple, ahí acepté a quien me pidió, simplemente lo estoy haciendo por un tema de docente, ¿ya? Pero en la práctica ustedes sepan que al final del día eso ustedes van a tener que terminar programándolo. Cosa que no me asusta para muchos porque en la mayoría de los casos, ya sea que por cualquiera de las intervenciones que se vayan, van a entrar a programar distintos sabores, en distintas versiones, para distintos usos, estos esquemas de Bellman, ya sea en finanzas, en gestión de operaciones, o para los que se metan conmigo con mayor razón en la mención de ciencia de datos, que tanto le echo propaganda. ¿Ya? Así que eso es la prueba, va a ser la prueba, chiquillos. Estudien en esas líneas para que acoten bien lo que vayan a estudiar y no se metan tanto con cosas que a lo mejor no pudieran servir. ¿Ya? Así que modelación y saber Bellman. ¿Ya? Así que ojo con eso. Vamos Profe, ahora, dígame. ¿qué material académico del PRAF? ¿De qué año más o menos usted nos recomienda hacer PRAF? Porque no sé si la reciente o la más antigua. O... Yo les recomiendo, bueno, lo que siempre les digo, yo lo primero que les recomiendo es la clase, más que nada. Las pruebas han ido cambiando y a veces retornan y todo, pero pruebas antiguas del CDI siempre son buenas, sobre todo para modelación. La respuesta no es única. Te puedo decir, las de modelaciones son siempre válidas, la modelación es siempre válida. Y respecto de la aplicación de la programación dinámica, yo en general eso, si tú dices en los años antiguos, y siempre le he pasado todos los datos al CDI, así que lo tienen ahí. Pueden usar controles antiguos, por ejemplo, y eso también les va a servir. Ahora, si tú me preguntas, más que andar recorriendo pruebas antiguas y eso, denle una vueltita más bien a las clases. O sea, si tú me preguntas en las cátedras y en las ayudantías, yo no me salgo mucho de eso, ¿ya? No me salgo casi nada, de hecho. Así que eso, y después en orden, primero cátedra, después ayudantía, después el látex. El apunte mío en látex, en PDF, te lo recomiendo mucho, tiene harto ejercicio, no tanto como lo que uno eventualmente quisiera, pero yo les digo, si uno sigue principalmente la clase anterior para la programación dinámica y los modelos que vimos en clase, más ya las modificaciones que hemos conversado y más o menos haciéndose la idea con la prueba 1 de que viene con algunos cambios pequeños, yo creo que andarían buena parte. Si quieren ya completar, que entiendo lo que tú estás diciendo, más que ir a las pruebas anteriores, yo me iría al Lieberman, porque ahí está todo el detalle ya más teórico, bueno, un libro, digamos. Y ya después de eso, ya para repasar, pero no para estudiar de base, sino que solo repasar a las pruebas del CDI, que yo se las paso todas en general a los chiquillos del CDI, porque de hecho las tienen más ordenadas de los que tengo yo, que yo las pierdo. ¿Ya? Pero de hecho, hasta yo mismo me meto a buscar ahí para acordarme más o menos. ¿Ya? Así que yo te diría que ese es más o menos el orden. Por supuesto, siempre hay recursos en Internet, pero yo les di para que no se pierdan en el mar de información que hay ahí, yo les di, váyanse al método tabular y al tipo de modelación que vimos en cátedra. ¿Ya? Eso, ahí estoy admitiendo. Ahí, eso. Y vamos a la materia. Vamos a la materia ahora. Ahora ya sí me voy a aplicar un poquito más con la letra. Terminemos la programación dinámica que nosotros vimos en la clase anterior, y que terminamos, clase anterior, nos gastamos harto rato en programación dinámica. Es una programación dinámica que asume que todos los parámetros son variables, son deterministas. No hay variables aleatorias metidas
Buena pregunta. Y hay otra pregunta que fue para todos. Estoy viejito, ya no veo. ¿Puede hacer con apunte? Sí, Benjamín y todos pueden llegar con apunte. No pueden llegar con tablet, ni con teléfono, ni nada, pero pueden ir con calculadora. De hecho, se recomienda mucho que vayan con calculadora y que también pueden llevar apuntes sin problema, ¿ya? Para no estar escribiéndole yo un cheat, digamos, de las hojitas de resumen de cosas. Pueden llevar todo, pueden llevar la ecuación de Bellman, hacerse usted un resumen, llevar el libro si quieren, no hay problema, ¿ya? Acuérdense que, bueno, en esto me propuse como meta en esta vuelta ya presencial, que de hecho que me parece algo súper bueno y no sé, también me opinen ustedes cuando tengan la instancia de hacerlo en persona o bien en encuestas, que más que preguntar, porque antes lo hacía mucho, preguntar contenidos como de conocimiento que después se le van a olvidar 2 o 3 años después, incluso un semestre después, estoy tratando de irme a las, como lo vieron acá, a las habilidades, ¿ya? Que aprendan un método, que sepan cómo se ocupa, que analicen los resultados de un modelo, más que es distinto el foco que le estoy dando y siento que están aprendiendo un poquito mejor. Es decir, las cosas que se les van a olvidar las pueden ir a buscar un libro, pero las habilidades las van a sostener. Así que, nada, pues es un tipo de dificultad distinto, pero creo que desarrollan y en términos de nota, de hecho, les ha ido mejor, lo cual me parece súper bueno, pero creo que los deja mejor preparados, ¿ya? Así que voy a ir viendo, disculpen que lo esté ocupando un poquito para experimentar, pero creo que van a salir mejor preparados y mejor todavía con mejores notas, así que todos ganamos. Después de eso, vamos a la programación dinámica. La programación dinámica que vimos hasta la clase anterior, hasta la clase previa, era programación dinámica determinista. Todos los parámetros, la demanda, los costos, algunas funciones, todos los parámetros que estaban incluidos en el modelo eran deterministas, eran puras constantes. Lo cual en la práctica no es así, y en general uno suele tener variables aleatorias. Entonces, en realidad, existen variables aleatorias incontrolables. Ahora, uno no puede asumir, lamentablemente, que hay cosas que no conoce y se queda simplemente diciendo, no lo conozco. Uno sí debe saber la ley de la variable aleatoria. O sea, es decir, uno no se puede quedar con el hecho, mira, sabes que la demanda es incontrolable, entonces no sé, la demanda puede ser 0 o a infinito. Efectivamente, pudiera ser 0 a infinito, pero algún grado de conocimiento debo yo tener de la demanda, por ejemplo, o algún grado de conocimiento debo tener yo de los costos. Y nos vamos a meter en una parte de la teoría de la información muy particular, que es la parte de variables aleatorias. Y aquí voy a hacer mucho uso de programación estocástica, no mucho de modelo estocástico y también de probabilidad estadística, así que voy a asumir que tengo la información de la variable aleatoria, es decir, C, su representación con la función de densidad de probabilidad, F chica, y la función de distribución acumulada, que es la F grande. ¿Ya? Así que voy a asumir que eso lo conozco. Si bien no sé el resultado, sí voy a saber la distribución. ¿Se puede hacer con otras técnicas, profesor? Sí, se puede hacer. Lógica difusa, por ejemplo, en vez de probabilidades. Sin ningún problema. En efecto, yo a veces trabajo con eso. Se puede hacer con otras técnicas de variables, digamos, de incerteza, como asimetrías de información. Hay muchas otras técnicas, pero vamos a subir lo más clásico, que es conocer la distribución o asumir alguna distribución, ¿ya? Que es lo que uno hace. Entonces uno recaba datos, tiene la historia y uno hace una cierta hipótesis, prueba que esta es una variable aleatoria y esa variable aleatoria uno la ocupa. Eso es lo que uno hace en la práctica. Lo malo es que eso que yo les digo sale mucho los alcances del curso, entonces yo voy a decir, bueno, hay algunas variables que simplemente son variables aleatorias. ¿Ya? Eso es lo que yo me voy a, digamos, a orientar. Y lo que yo quiero es que tratemos de formalizar en términos, no tratemos, sino que formalicemos, vamos a formalizar lo que ya hicimos, lo que ya tenemos,
en programación dinámica y le vamos a agregar el hecho de la variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, veamos ahora, veamos PD más variables aleatorias. Sin ecuaciones todavía. Sin ecuaciones todavía. ¿Qué es lo que pasa cuando, ¿se acuerdan cómo era el árbol de decisión que vimos al inicio de programación dinámica? Era, ok, voy en un camino, estoy en una esquina, puedo decidir si sigo derecho, voy a la izquierda, voy a la derecha, y después de eso, cambio de estado. Entonces, el árbol de decisión antiguo era, bueno, el nodo es un estado, estoy en la esquina, vertical tanto con horizontal tanto, doblo a la izquierda, tomo una acción, viene el arco, es decir, el arco es la decisión, y con ese arco gano o pierdo algún beneficio o algún costo, que era la función de costo-beneficio, el qué, y de luego que eso pasa, cambio de estado con el phi, ¿ok? Con la función phi. Y eso me hacía cambiar de nodo y yo podía dibujar todo el árbol. ¿Qué es lo pesado acá, lo difícil acá? Es que en este caso, lamentablemente, va a existir una variable aleatoria, un evento aleatorio no controlable del cual yo sí conozco su ley, es decir, su variable aleatoria, y yo, después que hago la decisión, algo aleatorio ocurre. ¿Ok? Yo hago la decisión de la calle y puede haber un hoyo en la calle que yo no vi, puede cruzarse alguien, puede pasar una ambulancia. Es un evento aleatorio que que no tengo la previsión de él. Yo sé que puede pasar, pero no sé si va a pasar ciertamente o no. Entonces, en vez de ser arco, en vez de ser nodo, arco, nodo, ahora se nos va a agregar un nodo entre medio que lo voy a dibujar un poquito distinto y ese nodo va a ser un evento aleatorio que yo no voy a controlar. Entonces, si yo genéricamente, antes teníamos estado T-1, decisiones en ST, en el estado 0 hasta el estado, cualquier cosa del estado N, en el estado T, uno tenía simplemente que estas eran las decisiones y estos eran los estados futuros de un paso, digamos, y esto era el estado actual. ¿Ya? Esto cambia. En programación dinámica estocástica, esto cambia. ¿Cómo cambia? Como les dije recién en palabras, pero ahora lo vamos a dibujar. Si yo estoy en un lo voy a dibujar esquemáticamente. Si yo estoy en un determinado estado, el stock de una bodega, en un determinado periodo T, T-1, depende de cómo lo quieran hacer, da lo mismo. Si yo tomo una decisión, X, ¿cuánto pido? En el periodo T, lamentablemente pudiera pasar algo aleatorio, que lo voy a dibujar de esa manera, en ese periodo T, que en vez de llevarme unívocamente con la función de transformación, me va a cambiar el estado futuro que yo voy a llegar. Y esta es una variable aleatoria, no controlable. Pero sí observable, por supuesto, que es lo que les decía antes. No puedo decir simplemente no sé, tengo que observarla al menos, y por supuesto, allá asumo que tengo la ley. Pero, ¿qué puede ser? Lo que les dije recién en el caso del auto, que pase una ambulancia, o haya un novio, que se te cruce una persona, lo que sea. Pero en el caso de la bodega, puede ser que la demanda, tú no sepas exactamente cuál ser, pero va a estar en un cierto rango con alguna variable aleatoria que puede ser una normal o una uniforme. Yo creo que van a ser más o menos 10 cajas, pero llegaron 12 o llegaron 8 o lo que sea. Entonces hay un cierto rango, intervalo de confianza, y hay un valor de una variable aleatoria. Tú sabes que por ahí va a estar, con buena probabilidad, pero no tienes certeza. Tú sabes que el costo del petróleo va a ser más o menos por ahí,
pero no tienes certeza. ¿Okay? Entonces va a haber algo, va a haber alguna o más variables aleatorias que te van a modificar el estado al que finalmente llegas. Entonces, esto es en términos del árbol. En el árbol suceden cosas. ¿Qué cosas? Y si uno se puede ir al caso de, si no lo vio Mateo, que voy a preguntarle después, yo les dejé arriba del Canvas un ejercicio, ya como, ¿qué ejercicio? Básicamente para que ustedes puedan ver esto ya con un ejemplo concreto y simple, un problema de dibujar esto en el problema de, muy parecido a lo que uno pasa cuando entra en una dinámica de lanzar, hacer el primero y el segundo saque en el tenis, cuando uno juega tenis, ¿ya? Hay una pregunta, y está súper buena. Además, Gerardo dice, ¿la variable aleatoria puede cambiar mi estado futuro? La variable aleatoria va a cambiar tu estado futuro, ¿ok? La variable aleatoria va a cambiar tu estado futuro. Es decir, pongámonos en el caso de la bodega. Tú dijiste, yo estoy con 10 stock en bodega. Yo pedí otros 10. Es decir, voy a tener 20. Y la demanda, que es la variable aleatoria, yo sé que anda cerca de los 20, pero pudiera ser con probabilidad 0,5, 20, con probabilidad 0,3, pudiera ser 22, y con probabilidad 0,2, pudiera ser 18. Entonces, en esos casos, existe una probabilidad de 30% que te quedes corto con el estado futuro y que te quedes en cero. Y no vas a alcanzar ni siquiera a abastecer la demanda. Pero existe también una probabilidad de 20% de que te sobre y que hayas pedido de más. Y existe una probabilidad de 50% que le apuntes de medio a medio y que te quedes con stock nulo y que no hayas perdido nada. ¿Ok? Entonces sí, la variable aleatoria afecta futuro y eso es súper molesto. Entonces, Gerardo, te sigo torturando a ti mismo, porfa. Si es que uno procede con el valor del profit máximo, cuando tiene certeza absoluta de todos los parámetros, ¿cómo procederías tú en un contexto en que ahora tengo metidas variables aleatorias? ¿Cómo puedo maximizar yo en ese mundo? ¿Pudiera yo hacer algo que realmente me ayude a tomar alguna decisión en presencia de una variable aleatoria? Porque si yo planteo el problema, me va a quedar un problema en función de una variable aleatoria, es decir, me va a quedar una... Exacto, Gerardo, súper bien. Si el modelo de optimización lo dejo planteado como una variable aleatoria, eso es un operador, es decir, una función de una variable aleatoria, y me quedaría una variable aleatoria. Entonces yo, maximizar una variable aleatoria, raro, ¿no? Entonces lo que uno maximiza es el valor esperado. ¿Hay otras formas de hacerlo? Por supuesto, hay muchas, sobre todo la gente que se vaya a finanzas, la va a ver, la gente que sabe ciencia de datos, la gente que sabe gestión de operaciones, un poco menos, pero hay muchas formas de proceder. En general uno maximiza, puede también minimizar el riesgo, puede maximizar entropía, puede hacer otro tipo de cosas adicional, puede hacerla en forma conjunta de maximizar, hacer una optimización multicriterio que maximiza al mismo tiempo que minimiza el riesgo, maximiza el retorno y muchas otras cosas. ¿Ya? Se pueden hacer otras cositas, pero al momento nosotros vamos a, como dice Gerardo, vamos a ir con valores esperados. Valores esperados de la variable aleatoria y de la función de costo. Voy a ponerles hagamos un ejemplo chiquitito. El del tenis es más completo, pero hagamos un ejemplo chiquitito que es un ejemplo muy, muy fácil, que supongamos que, a ver, lo podemos hacer con moneditas en un casino, que es el problema típico, casi como el lanzar la moneda, no el casi, el lanzar la moneda en el problema típico de la Bernoulli, digamos, pero hagámoslo en este contexto. Un ejercicio muy, muy pequeño que siempre pongo en la ayudantía, pongo en la clase, digamos, y supongan que tienen una monedita. Ya supongo que tienes un N, digamos, un típico N monedas. Supongamos que tenemos N monedas, que este sería mi estado inicial, y que enfrento un problema en el que yo lanzo una moneda al aire, perfectamente equilibrada, pudiera ser, o lo que sea, y yo apuesto a que va a salir cara o va a salir sello, ¿ya? Y eso implica que si sale cara, yo me gano una moneda extra de la que aposté, pero si pierdo, si sale sello y pierdo, entonces va a salir, entonces
yo voy a perder una moneda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo decidir qué es lo que ha puesto. Se ha puesto cara, o se ha puesto sello. ¿Ya? Y aquí puedo, y aquí no puedo. Aquí yo lanzo la moneda, ¿ya? Lanzo la moneda, lanzo, y en ambos casos lanzo, y después que lanzo, el outcome de esto, el resultado de esto es, no lo sé, no sé cuál es. Puede salir cara o puede salir sello. Entonces, si yo apuesto cara y sale cara, entonces yo voy a tener n más 1 moneda. Si sale sello, yo voy a perder y voy a tener n menos 1 moneda. Si, por el otro lado, el simétrico, si sale efectivamente sello, es decir, gano, yo voy a tener n más 1 moneda, y si no sale sello, voy a perder y voy a tener n menos 1 moneda. ¿Ok? Eso se puede repetir, por supuesto. Les hice un solo ejemplo. Se puede hacer con el ejemplo de la ficha, el ejemplo de, no sé, de la bodega con la demanda, que puede tener una demanda aleatoria. Se puede hacer con el ejemplo del tenis. Se puede hacer con cualquier problema dinámico en el cual hay una variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, esta estructura es la que nos vamos a encontrar cuando estemos en presencia de un problema de programación dinámica, estocástica. ¿Cuál es la estructura matemática de esto? La estructura, ¿dónde está mi mouse? Acá está. ¿Cuál es la estructura matemática de esto? Bueno, la estructura matemática es la misma, chiquillos. No cambia mucho, solo que, como bien decía Gerardo, ahora vamos a tener que hacer la formalización de la variable aleatoria o del evento aleatorio. Voy a hablar de variable aleatoria directamente. Y tenemos que hacer la formalización del operador estadístico que vamos a aplicar sobre la función objetivo. Entonces, hagámoslo directo. En términos matemáticos, el Bellman, o la fórmula de Bellman queda. Es donde vamos a tener el Z, igual que antes, no varía. En un determinado, acuérdense de la línea roja que yo decía que les dividía antes, hace 2 o 3 clases, que la línea roja, Bellman lo que hacía era tomaba el tiempo completo y en vez de partir desde el periodo 1, partía desde un periodo K. Exactamente lo mismo ahora. Partimos del periodo K, no hay ningún cambio. Miro el periodo en el que me dejó el sistema antes y me paro en el periodo K. Y después miro hacia adelante y digo que puedo hacer la maximización o la minimización solo tomando la decisión en el periodo actual, pero ahora agrego el valor esperado. Es decir, cuando me paro en el árbol, que antes tenía solo nodos y arcos, pero ahora tiene rombos, digamos, yo ahora, como esos rombos son variables aleatorias, yo no puedo irme por uno con certeza, sino que lo que yo miro es de ahí para adelante, miro un gran operador esperanza. ¿Ok? Un gran operador esperanza. ¿Cómo se pesa la esperanza en el caso discreto? Con los correspondientes probabilidades. Es decir, si era 0,5 cara y 0,5 sello, cada una se pondera de tal manera, entonces uno puede poner el caso en que sea cara por 0,5 y el caso que sea sello por 0,5 y va agregando de esa manera hacia adelante. Es decir, sobre la variable aleatoria que ahora yo le voy a poner WK, en el caso de la moneda, lanzar la moneda, y voy a actuar sobre exactamente la misma función de valor, el mismo GDK, que ahora sigue dependiendo del SK-1, sigue dependiendo de lo que yo decida en mi problema de decisión de un periodo, que es más simple, y adicionalmente depende, no lo controlo, sigo solo controlando el X, pero sí depende de la variable aleatoria. ¿Ok? Es decir, esa es una variable aleatoria. O sea, si el X es determinista, yo lo decido, el S se observa, pero solo se observa después de saber cuál fue el valor que tomó W, cara o sello, o qué valor de demanda, etc. Entonces, es decir, el G es una variable aleatoria. Por eso estoy haciendo una esperanza sobre G. Antes era un número, ahora es una variable aleatoria y por eso le estoy sacando su valor a esperanza.
Y tengo que mirar, tal como lo hacíamos en la tablita, lo mismo que hacíamos antes, ahora miro el futuro, dado que dejé el sistema en el estado K. El estado K se calcula con la función de transición de estado. Y esa función de transición de estado, por ejemplo, en el problema de la bodega, era si yo tenía un cierto valor S menos K, si yo pedía XK, entonces yo directamente me iba a quedar para el otro periodo con S más K menos la demanda. Pero ahora tengo que observar qué es lo que pasa con la variable aleatoria. Si la variable aleatoria me pudiera alterar la demanda, la misma demanda pudiera ser una variable aleatoria. ¿Ya? Entonces tengo que observar esto. Y esto es exactamente lo mismo que habíamos visto antes, pero con un pequeño modificaciones. ¿Ya? Y esas pequeñas modificaciones son que actúo sobre la esperanza y actúo sobre una variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, les dejo ¿cómo se llama? En el Canvas les dejé un problema que están están resueltos y todo, que le pedí a Mateo que los viera, si no los vio, traten de verlo ustedes, que es el problema del tenis, ¿ya? Que ahí les deja mucho más claro la dinámica de cómo esto funciona. En términos prácticos, en términos metodológicos, como ya se habrán dado cuenta, si uno, matemático, de hecho lo voy a mencionar, pero no lo voy a hacer. Fíjense, chiquillos, si ustedes hacen esto, a todos, si ustedes hacen esto, esta esperanza en el caso discreto, que es que siempre es el caso, porque los computadores, como ustedes sabrán, son discretos, por muy continua que sea la variable, igual terminamos discretizando. En el caso discreto, es decir, en todos los casos, en el caso discreto, esa esperanza se convierte en una sumatoria de P sub K, con K perteneciente a los casos posibles por los casos. Es decir, se convierte en un simple ponderador la probabilidad. ¿Ok? Es decir, si ustedes dicen, ok, la probabilidad es una normal. Ah, voy a tener que discretizar. Ya, discretizo, hago una normal discreta, entre comillas, sino que sea discretizada, normalizo y todo. Y luego de eso me doy cuenta que tengo simplemente exactamente el mismo problema que la programación dinámica determinista, solo que es mucho más grande, porque tiene muchos más casos, tiene todos los casos. Es decir, la metodología de Bellman, en el caso de discretizado, ¿ya? Que es el caso que estamos viendo acá, y que en realidad es el caso que realmente se ocupa, es exactamente igual a la de la programación dinámica determinista. Solo que hay que darse el trabajo de separar los casos. ¿Ok? Simplemente, tal como se hace en un árbol. Entonces uno se lo imagina. Aquí ahí no me la van a hacer probablemente, pero me hago yo la pregunta. Profesor, ¿pero qué pasa cuando estamos hablando de variables continuas? ¿Qué pasa cuando la variable aleatoria es continua? Las técnicas que acá se ocupan cuando esto es continuo, cuando la variable aleatoria es continua, se llaman problemas de control automático. Ya son problemas de control automático continuo y son otro tipo de técnicas las que se utilizan para resolver. Pero créanme, porque he estudiado el tema, que cuando uno llega al final del día, en esas técnicas igualmente debe discretizar, cuando uno ya la está implementando en el computador. Y cuando uno las discretiza, simplemente se da cuenta que se dio todo ese trabajo previo de hacer de entender optimización, digamos, control automático continuo, simplemente porque necesita aproximaciones, porque el problema crece en su dimensión mucho. Porque al ser continuo, una suerte de grilla debo hacer para discretizarlo, y luego que lo discretizo, una suerte de grilla tengo que hacer para poner todos los casos probabilistas. Entonces crece mucho. Si ya tiene la descripción de la dimensión, el problema sin la variable aleatoria, imagínense con la variable aleatoria y más encima discretizando una variable continua. Entonces esos problemas son súper difíciles. Entonces hay algunas técnicas que son aproximadas. ¿Ya? Entonces cuando uno ya sabe cómo se hace esa aproximación, la técnica vuelve a ser la vieja y querida programación dinámica determinista. ¿Ya?
Como les dije antes, y ahora no lo voy a escribir, solo les paso el dato, pero no es solo por pasar, porque sí quiero pasarle la propaganda a la nueva mención, pero ojo, de ciencia de datos, pero ojo, que esto que yo le estoy diciendo que se puede hacer de una manera exacta, también se puede hacer de una manera aproximada, con redes neuronales artificiales, en particular técnicas de aprendizaje profundo o deep learning. ¿Ok? Entonces, esto que nosotros estamos viendo ahora que se está haciendo, lo estamos haciendo tan metódicamente, con un árbol, y después con las ecuaciones de Bellman, y después con la recursión, y que tiene esta maldición de la dimensión, podemos decirle a una red neuronal que aprenda a través de prueba y error, o a través de aprendizaje del pasado, qué es lo que mejor se puede hacer. Y nos va a entregar una política de cómo resolver esto. ¿Ok? Entonces también, pero eso es nuevo y sale totalmente de los alcances del curso, pero se puede hacer también con otras técnicas, y bueno, créanme que esto es la base para automatizar muchas decisiones que a veces son muy, muy difíciles. ¿Ya? Entonces, a ver, con esto yo daría el barniz de programación dinámica estocástica por cerrado. En estricto rigor debiera avanzar unos minutos más, pero voy a tener cambio de tema. Así que cortemos acá y en 10 minutitos más volvemos. ¿Ya? Entonces voy a cortar, me desconecto, junten preguntas si tienen, etcétera, pero vamos a grabar y vamos a volver en 10 más. Esto implica 12, 12, 12, 22 más o menos. ¿Ya? Café y vuelta. ¿Ya? Me descuelgo. A más ratito. Estimados, de vuelta. No sé si alguno me ayuda con feedback de audio y video, por favor. Todo en orden. Súper, muchas gracias, María Pilar. Vamos a hablar de relajación lagrangiana. Relajación lagrangiana es una técnica que permite aproximarse a buenas soluciones de problemas de programación entera. Cuando digo aproximarse, me refiero a que no encuentra necesariamente, de hecho, no encuentra la solución entera, pero encuentra una muy buena solución. ¿Por qué? Porque la pregunta ahí, ¿pero por qué no encuentra la solución entera? Mejor, en vez de andar haciendo aproximaciones. Porque muchas veces encontrar la solución entera es muy complejo en términos computacionales y a veces no se puede, ¿ya? Entonces lo que uno hace es que ocupa técnicas aproximadas, ¿ya? Hay técnicas exactas, sí, como la que vamos a comentar después, idealmente en esta clase, si no en la próxima, que es una técnica que se llama programación, digamos, branch and bound, que ramificación y acotamiento. Y la técnica de ramificación y acotamiento encuentra ciertamente la función optimal entera de un problema de optimización entero. Sin embargo, esa técnica puede ser tan de fuerza bruta que a veces es impracticable cuando uno tiene problemas reales, por ejemplo, con cientos de miles de variables enteras y cientos de miles de restricciones. Y cuando uno se enfrenta a ese tipo de problemas y tiene más encima que utilizar branch and bound, esto termina cayéndose. Entonces, ¿qué es lo que uno puede utilizar? Puede utilizar muchas variantes de aproximaciones de problemas enteros a través, por ejemplo, de una de las familias de aproximaciones a través de métodos exactos, es decir, a través de un branch and bound, con algunas modificaciones uno puede resolver un problema, o también puede utilizar heurísticos que van a ver más en detalle en el curso de gestión de operaciones, que es obligatorio para todos, no es de las menciones, para todos. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, relajación lagrangiana no entrega la solución óptima de un problema, sino que entrega una aproximación. Entonces, supongamos que tenemos un problema de programación entera, de IP por Integer Programming, y supongamos que este problema,
Ah, no, entró solito. Supongamos que vamos a hacer, puede ser un máximo y un mínimo, o un mínimo, pero siempre lo hago por máximo por un tema del dibujito que después me queda mejor hacia arriba. Supongamos que tenemos que hacer una maximización de un problema de optimización, donde tengo un vector digamos, en este caso, de costo sería beneficio en este caso, pero para utilizar la nomenclatura de un C traspuesto por X. Mi variable aleatoria como siempre va a ser X, no cambiar la estructura, y vamos a hacer que estamos sujetos ahora vamos a hacer una separación. Vamos a estar sujetos a dos sets de restricciones, ¿ok? A un set de restricciones que va a estar caracterizado por una matriz A1 y un conjunto de lados derechos que le voy a llamar B1, por supuesto son vectores, este es un vector, el X es un vector y el B es un vector, y también vamos a estar sujetos a otro set de restricciones que le voy a llamar A2X menor o igual que B2. Donde X, en este caso, y esta es una de las partes relevantes del problema, no lo olviden, es que el X va a ser entero. Por eso que le puse entero acá, por eso es de promoción. ¿Cuál es la idea de separar? Suele pasar, tal como ya hemos visto en algunos de nuestros modelos, que existen algunas restricciones que son muy complejas en términos de resolución. Yo se los he comentado que, por ejemplo, las técnicas, las restricciones de gran M, en general las restricciones de gran M, en todas sus variantes, son súper complicadas. Son súper complicadas de resolver porque introducen mucha combinatoria a la resolución del problema, porque hay que ver todos los casos posibles entre que la M vale un valor u otro. Por eso que en general el valor de la M tiene que ser lo más chico posible, pero igual te abre una combinatoria súper grande de posibilidades de analizar. Entonces, cuando uno está tratando de resolver a punta de modelos de relajaciones lineales, o sea, asumir que es real alguna variable de las que eran enteras, la posibilidad, si es que el valor queda en un valor decimal, es que tiene que irse para arriba y para abajo, pero después modifica todos los otros, y después las combinaciones que uno tiene que ir haciendo, de subir o bajar al cajón superior o cajón inferior, son tantas que esas restricciones implican una combinatoria muy grande de búsqueda, y eso hace muy caro el método. Entonces, en general, todas estas restricciones de ese tipo, uno les pudiera llamar, y les vamos a denominar acá, en términos genéricos, restricciones que son complicadas, y en términos matemáticos además son complejidad, son las que agregan complejidad matemática, que la complejidad matemática tiene que ver con la cantidad de operaciones que realiza un computador para solucionar un determinado modelo con el mejor método conocido. Esa es la complejidad, ¿ok? Entonces por eso digo complicadas, porque son literalmente, tienen que ver con eso. Y vamos a hablar, también van a haber algunas series de restricciones que son restricciones simples, o sea, restricciones que no agregan mucha combinatoria, y que por ende pueden ser tratadas de manera mucho más fácil, y no agregan esta complejidad que yo le estoy hablando. Y un ejemplo de esto, un ejemplo ya les dije de la otra es la gran M, y un ejemplo de estas son de las fáciles, son las de redes. ¿Por qué las de redes son fáciles? Porque las de redes no son fáciles de entender, quizás la ecuación es más difícil que una gran M, de hecho es más difícil, pero no es por un tema de la ecuación, sino que es por un tema que los vértices, en el caso de una ecuación de modelos de redes, tienen un esquema en el cual la matriz la A es A2, es unimodular, por ejemplo, y ahí sí es unimodular, entonces presenta la propiedad de la integralidad, y al presentar la propiedad de la integralidad, entonces uno lo puede resolver con un problema continuo. Es decir, ese tipo de restricciones son fáciles, ¿ok? En términos, no son complejas, en términos ahora ya cuidadosamente computines, digamos, ¿ya? Más que computines matemáticos. Entonces, supongamos ahora que nosotros nos vamos a hacer los locos, no los locos, sino que vamos a hacer un poquito de nomenclatura matemática acá, y vamos a decir que a este conjunto yo le voy a llamar Q. Es decir, voy a decir esta parte que es, al parecer, simple, ¿ya? Le voy a llamar al conjunto de restricciones, es decir, voy a decir todos los X que pertenecen a Zn más, dado que a 2X, que se cumple esta restricción. Y ese es un conjunto. Ok, entonces yo digo, puedo plantear este modelo queda en su forma exactamente igual, pero simplemente un poquito de nomenclatura matemática.
en el cual yo digo el máximo de C por X, sujeto a que A1X menor o igual que B1, y a que X pertenece a Q ahora, ¿ok? Que X pertenece a Q, que es exactamente lo mismo de antes, solo que la relajación lagrangiana hace lo siguiente. La relajación lagrangiana dice, plantee un modelo que relaje, y ahora voy a decir qué significa una relajación, en palabras y después lo voy a escribir en matemáticas, que relaje las restricciones difíciles, ¿ya? Y las penalice en la función objetivo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Tiene una relación directa con dualidad ahora, ¿ya? Como estoy haciendo una aproximación y estoy metiendo dentro de este conjunto Q, estoy metiendo el tema de que sea entero, lo que yo voy a hacer es una aproximación diciendo que supongamos por un ratito que no cumplo con las restricciones difíciles obligatoriamente. Es decir, no estoy obligado a cumplir con el A1X B1, menor o igual que B1. Pero, por cada vez que me equivoque, me va a costar caro en la función objetivo. ¿Tiene sentido? O sea, voy a tratar de equivocarme lo menos posible, pero pudiera equivocarme, ¿ya? Entonces, una forma de hacer matemáticamente eso es decir lo que se llama el lagrangiano, que es el mismo que definían con Miguel Carrasco y Claudio Tela. Exactamente igual, pero ahora con esta interpretación y en un contexto entero. Pero es lo mismo. Y este es lagrangiano, que a veces le ponen una L, que depende de las variables duales, o de los multiplicadores de Lagrange, también se le llaman, y de las variables de decisión, o también yo le pongo simplemente el Z lambda X, que es lo mismo. Es la misma función objetivo que teníamos antes, es decir, el C vector traspuesto por X, penalizando, y cuando digo penalizar, me refiero a que me sale caro equivocar. Es decir, voy a tomar, por cada vez que yo me equivoco, le voy a poner un valor, ese es un vector lambda, que para cada lambda, para cada restricción, existe un valor lambda sub i, en el cual yo, si yo me corro un poquito de esa restricción, el B1, el A1X menor o igual que B1, si yo me equivoco, es decir, el A1X en alguna determinada de las restricciones ya no es menor o igual que B1, sino que es mayor, estricto, es decir, violo la restricción, entonces me va a incurrir en por cada unidad que yo me corra, va a incurrir en este caso costo, porque estoy maximizando lambda. ¿Por qué más? Porque voy a asumir que el lambda es mayor que 0, y en este caso, si es que el AX es mayor que B1, cuando violo la restricción, entonces ese término va a ser negativo. Es decir, el lambda por B menos A1X va a ser todo negativo, y como es un problema de maximización, me va a restar a la función objetivo. Todo eso que dije en palabras, ¿se entendió o no? ¿Se entiende qué significa? Dígame. Yo no entendí mucho, me costó un poco. Ya, no hay problema. Vamos otra vez. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero no tener la obligación, ojo lo que voy a decir acá, quiero no necesariamente cumplir con esta restricción, con el A1X menor o igual que B1, porque es difícil. Por eso no quiero cumplir con ella. Pero lo que voy a plantear es una relajación que tiene relación con lo siguiente. Voy a decir, cada vez que yo no cumpla con la restricción, es decir, cada vez que A1X sea mayor estricto que B1, yo voy a incurrir por cada unidad que me pase en un costo
lambda. ¿Ya? Cada vez que yo me equivoque voy a incurrir en un costo lambda. Eso implica, porque si A1x es mayor que B1, el término completo que está entre paréntesis es negativo. Y si el lambda es positivo, ¿ya? Que es positivo, es decir, esto que está acá, el lambda que está acá, tiene tantas dimensiones, tiene una dimensión, además de ser positivo, tiene la misma dimensión que las restricciones del tipo difíciles que haya. ¿Ya? Son de esa dimensión. ¿Ya? Entonces, sí, para que se sepa. Estas de acá son M1 restricciones y estas de acá son M2 restricciones. ¿Ya? Entonces, eso que está ahí, lo que hace ese término en rojo que está acá, lo que hace es restarle a la función objetivo si violo la restricción. ¿Ok? Si violo la restricción, resto plata. Eso simplemente dice, es decir, esto es más fácil que lo otro. ¿Por qué es más fácil? Porque en realidad pudiera violar la restricción, no tengo la obligación de cumplir toda la combinatoria, entonces voy a encontrar el mejor valor que simplemente cumple. Pero pudiera ser uno entero, me da lo mismo. El único que va a controlar el que sea entero es el Q. ¿Ya? Pero el Q era fácil. El Q es una restricción fácil. Entonces el problema uno lo puede resolver ahora, no resolver, sino que plantear como un problema aproximado de relajación lagrangiana. Y un problema aproximado de relajación lagrangiana, RL simplemente, de ahora para adelante, lo podemos plantear así, un problema de relajación lagrangiana relacionado con el que escribimos arriba, por supuesto, va a ser la maximización, claro que lo estábamos haciendo de esa manera, del lagrangiano, ¿ya? Del lagrangiano sujeto a que X pertenece a Q. Pero observen este problema ahora. ¿Qué habíamos dicho de las restricciones Q? Habíamos dicho de las restricciones Q que eran fáciles. Es decir, este problema es mucho más fácil que el ZIP. Mucho más fácil, ¿ya? Porque en la combinatoria que me metía la gran M, en la combinatoria que me metían las restricciones combinatorias, los cientos de miles de restricciones y cientos de miles de variables enteras que pudieran ser una planificación minera, ya no están dentro de las restricciones. Es decir, no tengo la obligación de cumplirlas. Simplemente, si no las cumplo, me cobran lambda por cada unidad que no las cumpla. Pero no tengo la obligación. Y al no tener la obligación, la combinatoria desaparece del método que la tiene que resolver, que pudiera ser mucho simplex, por ejemplo. Lo que más quiero volver sobre la penalización, si es que no se entendió, pero lo que más me importa es el tema digamos, económico que hay detrás de la penalización. Voy a explicarlo una vez más, porque me llegó otro mensaje, pero ahora en privado, no hay problema. Voy a explicar una vez más con un ejemplo chico. Supongan que la capacidad de una bodega, ustedes y la capacidad y de la apertura de la bodega, la modelamos como una gran M. Es decir, lo que puedo producir o lo que puedo pedir una fábrica, una bodega puede ser, ok, lo que puedo almacenar en la bodega, ¿ya? Lo que puedo almacenar en la bodega, el S, va a ser menor o igual que una gran M por la variable, si me dice, si una variable binaria que me dice si la restricción, si la bodega está abierta o no. Ok, supongamos que yo tengo una capacidad 10, supongamos que máxima 10, es decir, la M vale 10, supongamos que, y puedo pedir como máximo 10, y supongamos que
la variable binaria está ahí presente, que es la que me multiplica. Entonces, si yo relajo esa restricción, pudiera sin ningún problema pedir y eventualmente pasarme de ese pedido. De hecho, ese es el error más fácil que uno pudiera cometer. Si pido, y en vez de pedir 10, pido 11. Eso implica que ese término en rojo, acá, es negativo, porque violé la restricción. Fíjense que ese no es a x mayor que b, sino que es a 1x menor que b1. Y aquí estoy diciendo, violo la restricción, no sucede, me paso en el pedido. Si yo me paso en el pedido, ok, este problema de relajación lagrangiana sigue siendo válido, más el problema entero ya no es válido, porque violé la restricción. Volvamos al problema de relajación lagrangiana. Sigue siendo válido, pero ¿qué me entrega? Bueno, te va a entregar una solución cercana a la del problema entero, pero vas a haber violado la restricción, vas a haber pedido un poquito más. Bueno, ¿y eso cómo me pega? Bueno, te va a pegar de la siguiente manera. Por cada vez que tú te pasaste del pedido, te va a cobrar un lambda en la función objetivo. Es decir, antes, si hubieras ganado tanto, hubieras estado en presencia del C por X como los ingresos. Pero ahora, como te pasaste, yo te voy a restar un lambda por cada vez que te pasaste en el pedido. Es decir, es un problema que es más fácil de resolver, pero en términos de plata estás ganando menos. ¿Okay? Entonces hace una valorización de la restricción de cuánto me paso de la restricción que estaba acotada, que estaba binding, que estaba en el tope. ¿No les recuerda eso? Y la idea es que les recuerde teoría marginalista, es decir, costos marginales, es decir, todo lo que tenía que ver con la valorización de los precios de los insumos y todo lo que vimos en programación lineal respecto de las variables duales, porque el lambda es exactamente la variable dual, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Si uno hace una interpretación matemática de cuánto me cuesta pasar y violar alguna restricción, se van a encontrar con nuestro querido y conocido variable dual. Es decir, el lambda es la variable dual. ¿Ya? Y simplemente lo que estoy haciendo es, en vez de encontrarla a través de un problema lineal, la ocupo, asumo que conozco ese valor lambda y penalizo mi función objetivo, de modo de que cada vez que violo una restricción, me reste plata. Me resta la plata que, digamos, implique violar alguna restricción. Si es que una restricción no es relevante, entonces el lambda es cero, no se viola ese lambda es cero. Entonces, fíjense, ese lambda se activa cuando uno está violando la restricción. ¿Ya? Entonces, para esa parte matemática la adelanté, pero lo relevante para mí es que tengan en mente que esto se activa cuando uno viola la restricción. ¿Ya? Entonces, voy a verlo ahora, ya lo vimos, o sea, económicamente. Si todavía le quedan dudas, aunque todavía no me ha llegado ningún mensaje en privado ni otro, pero puede ser, vamos a verlo ahora también geométricamente. ¿Ya? Entonces quizás ahí aclaramos un poquito más a los que todavía no cachan la idea de que es un trade-off entre violar una restricción y plata. En corto es eso. Si violo la restricción me va a costar plata. ¿Y cómo lo represento? Saco la restricción de las restricciones y la pongo en la función objetivo, y cada vez que la viole me quita un poco de plata. Si es que estoy maximizando. O me aumenta los costos si es que estoy minimizando. ¿Ya? Entonces siempre va en contra de la función objetivo. Me molesta esa restricción. Entonces, vamos a tratar de explicar gráficamente esto que estaba yo hablando recién. ¿Ya? Vamos a tratar de explicar gráfica. Voy a ocupar otra hoja nomás, porque voy a ocupar otra hoja. Porque el monito es más o menos grande. Supongamos que vamos a dibujar las restricciones difíciles
Supongan que esas son rectas, digamos. Disculpen el desorden ahí. A mí quedó feo, no me gusta. Borrar, borrar. Vamos a hacer un dibujito acá. Supongan que estas son las restricciones A1X menor que B1. ¿Ya? Por supuesto lo voy a hacer en un plano porque es lo dibujable y ya me cuesta dibujarlo en el plano. Supongan que esas son las restricciones A1 menor que A1X menor que B1. Es decir, esas son las difíciles. ¿Ya? Vamos a ver ahora una que sea en azulito o algo similar al azulito. Esa que está acá. Vamos a ver la restricción A2 menor o igual que B2. ¿Ya? Que sería esta restricción que está acá, supongamos. Ya, esta sería la A2X menor o igual que B2. Después de eso, quiero hablarles de la envoltura convexa, que eso ya lo habíamos mencionado en algún momento, pero la voy a hacer aquí mismo. Imagínense lo siguiente. Imagínense que, lo voy a explicar ahora en palabras, ¿ya? Supongan que ustedes tienen una tabla, ¿ya? Y supongan que esa tabla es la zona azul que está ahí, y ustedes esa tabla le cortan los bordes de la parte azul, y dicen, bueno, este es el conjunto de restricciones A2X menor o igual que B2. ¿Ok? Tienen esa tabla, es una tabla de madera, y tiene esa forma que está ahí, que tiene como el cachito el lado izquierdo lo cortado, y lo otro es más o menos cuadrado. Esa es mi restricción a 2x menor o igual que B2. Y adicionalmente supongan que los puntitos de la cuadrícula del cuaderno que tengo ahí detrás, si no se ve, agrándenlo un poquito, porque está detrás, lo estoy haciendo con cuaderno con cuadrícula, o supongan que si no lo ven, asuman que hay una, si lo están viendo en el teléfono no se alcanza a ver, asuman que detrás de eso hay una cuadrícula de cuaderno, donde se indica en cada una de las restricciones de la cuadrícula, cada una de las intersecciones de la cuadrícula, están los puntos enteros que están al interior de esa tabla. Ok, en cada una de las intersecciones de esa cuadrícula pongan un clavo arriba de esa tabla, imaginariamente, pero lo dejen un poquito salido el clavo. Y cuando dejen un poquito salido el clavo, pongan la tabla en una mesa, tomen un elástico de billete, de estos redondos, una banda elástica, la abren y la ponen en torno de la tabla. La figura que conforma el elástico se llama envoltura convexa. ¿Ya? Lo expliqué físicamente, lo voy a dibujar ahora, después lo voy a definir matemáticamente. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy a los bordes? Si yo me voy a los bordes de esta cuestión. Dibujemos los valores que están al borde. Por supuesto, todos los que están no al borde y que están adentro también están incluidos. Voy a hacerme el loco, voy a asumir que estos están en el borde. ¿Ya? Yo sé que el dibujo me pudiera haber quedado un poquito mejor, digamos, pero supongamos que es eso. Entonces, voy a tener aquí una recta, aquí una recta, se me queda un poco chueco, disculpen porque estoy a mano nomás. Una recta para abajo, recta para allá, recta para acá, ahí y después ahí. Eso que me quedó rechueco, pero en el elástico hubiera quedado recto, se le llama envoltura convexa, es decir, esa línea que está aquí, la voy a hacer por otro lado mejor. Me faltó azulito aquí. Esta línea que está por acá se llama envoltura convexa, que se escribe conv, ¿ya? La envoltura convexa de el lado XB2. ¿Ok? Esa es la envoltura convexa. Es decir,
es el borde donde los vértices de esa cuestión son enteros. Es el borde de la 2x donde los vértices de esa cuestión son enteros. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que yo empiezo a tratar de resolver esto que estoy haciendo acá con un modelo de programación entera? Control. Sí, perdón. Asumamos por un momento que la función objetivo o el gradiente de la función objetivo va hacia arriba. Pudiera ir, sí, para arriba me sirve. El gradiente de la función objetivo va hacia arriba. Es una maximización, tal cual como la dibujamos arriba. Entonces, si es que uno hace un zoom acá, si es que uno hace un zoom, no me sirvió. ¿Cómo hago el zoom aquí dirigido? Ahí sí. Si yo hago un zoom aquí y digo, ah, mira, la función objetivo viene para acá. Ok. Va a ser más fino esto, ¿no? No ayuda mucho. Pudiera ser ahí. Ya. La función objetivo va para arriba. Entonces, si aquí hay un vértice, que lo hay, ¿ya? Ahí hay un vértice. Cuando yo vaya para arriba y quiera pillarme con la función real, lo que en realidad voy a andar buscando es que quiero la parte entera, tanto del rojo como el azul. Entonces, los valores que yo voy a andar detrás van a ser este, este, este. Los valores reales del problema entero son esos valores que estoy poniendo en verde. Ah, diablo, pero estos valores que estoy poniendo en verde, en estricto rigor, yo debiera solucionar este problema que está aquí, donde paso una línea verde acá, paso una línea verde acá. Aquí analizo esto que está acá, no pasa por ahí, sino que es derecho. Me quedó horrible esa línea. Yo tengo que ir derecho para acá y después acá. Y como la función objetivo va hacia arriba, entonces el valor optimal de este bicho va a ser en este vértice que está ahí. Entonces, el valor óptimo del problema entero va a estar en ese vértice. Ok, ese es el valor óptimo de ese vértice. No es un mal valor, pero ¿qué pasaría si yo ahora solucionara el problema aproximado? ¿Y cuál es el problema aproximado? Si yo digo, pero no el relajado, sino que si yo digo, ¿qué pasa si el X, en vez de pertenecer a Z, pasa a pertenecer a los reales? ¿Qué es una relajación clásica, digamos? Bueno, si es que eso pasa, entonces la función objetivo va a seguir para arriba. Y en vez de quedarse en este valor que está aquí, va a seguir hasta acá. Y me va a encontrar este valor que está aquí y va a decir que este valor, ese vértice, es la solución de la relajación linear programming entera, continua, en el óptimo, que es lo más fácil que yo pudiera hacer, es hacerme loco con que entero, y es lo mejor que pudiera hacer. La relajación lagrangiana lo que hace es irse un paso que está entre medio de estos dos valores. ¿Y qué es lo que hace? Relaja solo la parte roja, ¿ya? Relaja solo la parte roja, cumpliendo a cabalidad la parte azul. Y la cumplimiento a cabalidad en la parte azul significa este valor que está acá. Es decir, este valor que está aquí
como la parte azul en realidad está continua, pero yo quiero que sea entera, yo me muevo hacia adentro. ¿Ya? Pero lo intersecto con cumplir el rojo, ¿ya? Porque es lo mejor que se puede hacer. Y esto que está aquí es el Z. Está muy grande esa letra. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a tener que hacer ZRL. ¿Ok? Entonces, tan solo de observar la figura, el valor más alto, o mejor, entre comillas, voy a decir mejor entre comillas, es el valor de la relajación lineal, el ZLP. En estricto rigor, el ZLP sería mejor, o sea, el ZLP, pero no es mejor en realidad, ya voy a explicar por qué. El ZLP es mayor. El ZLP es mayor que el ZRL, observen la figura nomás, y es mayor a su vez que el ZIP. Entonces, uno pudiera, mayor o igual en rigor. ¿Ya? Entonces, esa es la figura. El más grande es el ZLP, que es lineal, el ZRL está entre medio, el ZIP está más, el más chiquitito. Uno pudiera tener la, digamos, facilonamente uno pudiera decir, ah, pero bueno, ¿para qué vamos a solucionar el problema entero que es tan difícil? Mejor hagamos la relajación lineal y nos quedamos tranquilos. La respuesta es que si yo resuelvo un problema de programación entera a través de un problema relajado lineal, yo le digo a la minera que compre 3/4 de una pala, o que haga en realidad el contrato de cierta persona lo haga en un pi%, o el contrato contra el contratista sea al 97,4%, nadie te va a aceptar eso, eso no funciona. Yo no puedo funcionar con media pala, con un cuarto de camión y con un tercio de persona. A veces con las personas uno puede ser más flexible con las horas, pero en general las cosas son indivisibles en la práctica. Entonces, esa solución, si bien es un valor mayor, no es un valor realista. Entonces, las soluciones lineales, continuas, no son válidas para el mundo real. Y uno debe tratar de acercarse lo más posible a la solución entera. Y la solución de la relajación lagrangiana, tal como lo ven acá en la figura, si bien no es la solución entera, está súper cerca de ser la solución entera. Tan cerca como que hay muchas variables que ya no son continuas, digamos, pero está más cerca de ser, o sea, enteras, pero ya está más cerca de ser entera. Y por eso se dice que esta es mejor, porque está más cerca, porque es más cercana a ser entera. O sea, es más cerca del IP, ¿ya? Que la lineal continua. Entonces, esto que está acá es la gracia de la relajación lagrangiana, ¿ya? Una relajación lineal no es una mala solución, ¿ya? No es una mala solución. Pero cuando son negocios, en términos numéricos, pero en la vida real son impracticables las soluciones lineales continuas, por lo que les dije recién de las palas y de los camiones y de las órdenes de compra, etc. Son cosas que yo no puedo cambiar, son enteras por definición. Para encontrar, no puedo invitar a una media persona a una fiesta, digamos, ¿ya? Eso no se puede, ¿ya? Entonces, cuando uno hace esto, tiene que tratar de encontrar la mejor solución entera posible. Y la relajación lagrangiana es una buena alternativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer, por ejemplo, en unos casos reales? Uno, adicionalmente a que sean fáciles o difíciles, uno puede darle, por ejemplo, en una planificación minera, esto yo lo he hecho en la práctica, uno le puede decir al que está tomando la decisión, oye, ¿cómo te iría si dejamos entera las variables que vienen para los 2 periodos que siguen? Pueden ser semestres, por ejemplo, pero todas las que vienen después las dejamos continuas nomás. Es decir, el problema va a quedar difícil
y va a ser súper exacto para estos 2 meses que vienen, para estos 2 periodos que vienen, 2 semestres que vienen, pero las de después las dejamos libres, vamos a obtener una solución rápida, buena, ¿ya? Rápida y buena, y después vamos solucionando las que vienen en el camino. Es una suerte de relajación lagrangiana lo que propuse ahí, ¿ok? Es una suerte de. Entonces, esa es la idea que hay detrás de una relajación lagrangiana. Es hacerle el quite a resolver el problema entero, en su totalidad, a la optimalidad, cuando en la práctica te estás encontrando con que está siendo muy difícil, te estás demorando mucho. Ojo, los problemas de planificación minera tienen miles, cientos de miles, ojo lo que dije, cientos de miles de restricciones, cientos de miles de variables, y yo necesito la respuesta en pocas semanas más. Y el mejor computador de Chile, por ejemplo, en esa época que yo lo hice, era el mejor del Chile, el laboratorio de National Laboratory of High Performance Computing, que es el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, NHLPC, digamos, que sigue teniendo el computador más rápido, pero yo no lo ocupaba ahora, y ese se demoraba, yo necesitaba para semanas, y ese mejor computador se demoraba meses en resolver el problema. Entonces había que aproximarlo, ¿ya? Había que aproximarlo. Entonces, una forma de aproximar es relajación lagrangiana. ¿Ok? Entonces, relajación lagrangiana lo que permite hacer es eso. Yo les voy a comentar ahora, vamos a formalizar, ¿ya? Hagamos la formalización de las cosas que se pueden hacer, hagamos la matemática de esto, y lo voy a poner ahora en matemáticas, ¿ya? Eso es lo que voy. Vayan, vale, no me gustó cómo se empezó. Vamos, puntos que está acá, en 2 está bien. Vayan haciéndome preguntas nomás entre medio, pues yo ahora me voy a poner básicamente a escribir, a formalizar matemáticamente esto que expliqué en forma geométrica, digamos. El CTLP, al CTLP es la solución óptima, de la relajación lineal. ¿Ya? Entre paréntesis, cuando digo lineal, es que me paso de un Zn más, me paso hacia un X perteneciente a un Rn más. Eso digo cuando es relajación lineal. Después digo, vamos a hacer la otra definición de los dibujitos que hicimos arriba, formalmente. El problema entero, el integer programming, es la solución óptima del problema original entero. Es el ideal, digamos. El ideal sería tener esto, pero es muy difícil. Pudiera ser muy difícil. Y después de eso vamos a hablar de una definición extra que no hice ahí, pero le voy a llamar acá, que es el dual lagrangiano, Lagrangian dual, por eso lo puse así. Se le voy a poner DL, disculpen ahí, que lo cambio a veces, pero sin intención, que va a ser la solución óptima del dual lagrangiano. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer una definición ahora. ¿Qué es esto, profesor? Esa es la pregunta que de hecho me salió en uno en privado, dice, ¿de dónde sacaste? Tiene sentido. Esto salió de lo siguiente. Es una definición, tengo que definirlo. Y el dual lagrangiano, que por supuesto tiene relación con la relajación lagrangiana que acabamos de ver en la figura, y también económicamente, hace un rato más atrás, que tiene relación con dualidad lineal, es el valor más chiquito que yo puedo encontrar de las soluciones que yo tenga para la relajación lagrangiana con respecto al valor lambda. Y lambda, acuérdense que es un valor positivo. Es un vector positivo, ¿ya? Porque las opciones que uno tiene de penalizar son infinitas. Cuando yo digo penalizar, me refiero a la parte roja que les expliqué acá. Porque ese lambda que está ahí
ese lambda que está ahí es un parámetro del problema. Tengo que determinarlo. ¿Cuál es una buena aproximación? Pues la variable dual del problema relajado, sí, una súper buena aproximación, obvio, si esa es la gracia. Pero en estricto rigor, yo pudiera no saberlo, pudiera no querer hacer el problema lineal. Pero una buena aproximación inicial es hacer el problema lineal, sacar el multiplicador de Lagrange y utilizarlo ahí. Esa es una buena aproximación inicial. Pero la forma, como se hace formalmente, a través del dual lagrangiano, que la definición está ahí. Entonces yo planteo el problema de relajación lagrangiana en términos de ese lambda que estaba en rojo más arriba y lo dejo de esa manera. Entonces, ¿qué se puede hacer desde simplemente la figura que hicimos arriba? La demostración, por supuesto, se las dejé en el Canvas y está, déjenme la miro, esto se puede demostrar matemáticamente, se puede demostrar, y está en el apunte de programación matemática que les dejé en el Canvas el primer día de clases, en la página 149. ¿Ya? La demostración está en apuntes, apuntes ProgMat, página 149. Está demostrado, no es muy difícil la demostración, de hecho se parece mucho a la de programación dinámica, bastante parecida. Un poquito más difícil, pero el principio matemático es el mismo. Así que si quieren verla, la van a poner ahí, pero yo lo voy a poner como un resultado de la figura, ¿no? ¿Ya? Que ya lo puse arriba, pero ahora lo voy a formar. Desde la demostración en estricto rigor, pero en realidad desde la figura, en nuestro caso, uno puede afirmar que la relajación lineal continua es la más grande, ¿ya? Que uno puede afirmar que es más grande que el problema de relajación lagrangiana, que depende de lambda. Por supuesto, el ZLD, que es el más chiquito, va a ser más chiquito, porque por definición es más chiquito, observen acá, que todos los otros. Y eso a su vez, por la figura, va a ser más grande que el Z optimal o ideal, que es el que andamos buscando de la programación entera. Es decir, este es el peor, porque está más lejos. En términos de plata, yo sé que es más, chiquillo, que no se les quede en la cabeza que estoy diciendo peor porque es más plata. No, estoy diciendo que es peor porque está más lejos del entero. Es menos realista, ¿ya? Entonces, esto significa que es menos realista, ¿ya? Y este es el mejor, ¿ya? Este. Entonces, eso que acabamos de ver es una súper buena aproximación. ¿Qué significa en la práctica, chiquillos? Significa lo siguiente. Si yo voy a hacer una optimización dentro del mundo verde que está ahí, acá, yo lo que pudiera hacer para simplificar esa optimización, en vez de encontrar súper difícil ese contorno verde y tratar de optimizar y encontrar esa envoltura convexa verde y encontrar ese óptimo, el ZIP, que me sale carísimo, yo en vez de hacer eso, lo que hago es un problema súper simple que pudiera ser el problema de programación relajación lineal y encontrar el que está más arriba. Ah, pero me encuentro con que no es tan realista, pero tengo que encontrar algo mejor. Entonces me voy ajustando a través de la relajación lagrangiana y me voy ajustando a lo mejor que puedo hacer. Y eso implica cumplir con esta figurita que está acá. En términos prácticos, lo que les quiero decir es que lo que se hace es buscar en la zona en la que yo sé que está la chuchoca, donde yo sé que está el óptimo. Hay otros métodos, como Branch and Bound, que se ponen a buscar por todas partes y no tienen ningún sentido. La relajación lagrangiana busca para el lado donde uno sabe que está el óptimo y tiene total sentido.
¿ya? Entonces, ¿para qué usar métodos que si bien no son tan ciegos, pero en general sí, porque buscan en cualquier parte, como Branch and Bound, que ya lo vamos a ver más en detalle, que ya lo conocen por palabra, digamos, no es bueno buscar por todos lados. Hay métodos de fuerza bruta que hacen eso, como les comenté, Branch and Bound, pero no es necesario darse toda esa vuelta para tener que buscar en una zona en que uno sabe para dónde va a estar la solución óptima, ¿ya? Entonces, relajación lagrangiana, básicamente apunta hacia el óptimo y en la zona del óptimo hace, digamos, hace una búsqueda un poquito más intensiva de buscar un valor entero en torno a esa zona, ¿ya? Y si no le da la capacidad para poder encontrar ese entero, te encuentra la mejor solución, que esté lo más cerca de la entera posible. Eso es lo que hace, ¿ya? Relajación lagrangiana, súper útil. Quiero que entiendan que esto ustedes lo pueden, hay dos alternativas. Ustedes para problemas fáciles, cuando digo fáciles no me refiero a que a lo mejor la modelación es compleja desde el punto de vista de matemático, pero problemas que estén en los libros, por complejos que sean, en general ya están programados adentro de los software estándar. Pulp no, porque Pulp es docente, pero si ustedes se compran un solver potente, como GAMS, como Gurobi, como Ciplex, en general tienen hechas estas técnicas y las tienen programadas, ya prehechas. Pero cuando ustedes se enfrentan en un problema, por ejemplo en Chile, de salmones, por ejemplo en Chile, de agricultura, por ejemplo en Chile, de minería, créanme que en ni una parte del mundo han enfrentado ese problema. O si lo han enfrentado en una escala mucho menor. Porque acá somos relativamente líderes y bastante competitivos en esas áreas. Es decir, cuando nos enfrentemos por primera vez a ese problema, vamos a ser quizás de los primeros, si no el primero, en el mundo que vamos a estar abordando ese problema. Las posibilidades de emprender y de innovar, créanme que son gigantes cuando se enfrenten a ese tipo de problemas, y cuando los resuelvan, van a tener que ustedes hacer las técnicas aproximadas para resolver ese problema. Porque hacer el IP, como les dije, hacer el interior programming, muchas veces es imposible. ¿Ya? Entonces, una bonita forma de aproximarse a una buena solución es con relajación lagrangiana. ¿Ya? Así que se los dejo ahí como una solución buena. La demostración se las dejo, como les dije, página 149. Les pido por favor que la lean y que me hagan dudas en la próxima clase. Página 149 del apunte, leer en detalle y láncenme las preguntas nomás, ¿verdad? Porque eso yo en clases antiguamente cuando estábamos en presencial muchas veces hacía la demostración en clase, pero bueno, ahora no. ¿Ya? Así que pregúntenme, las dejo ahí, tienen algunos conceptos que son muy digamos, útiles. Lo que quiero ahora es que pudiéramos ver un par de ejemplos, y saben lo que voy a hacer para poder, porque estoy viendo que me quedan 5 minutos y no voy a alcanzar, esto lo anoté, déjenme mirar el apunte, que estoy aquí mirando el apunte, 49, 50, 61, 62. Ya, les dejo de tarea, y lo vamos a hacer en clase, ¿ah? Lo vamos a hacer en clase, pero revisen la página 152 y ejercicio 731. ¿Ya? Háganlo ustedes, y yo también voy a tratar de buscar otro, esto me lo voy a anotar para mí, buscar ejemplos, no sé, de algún año pasado, ¿ya? La idea es que sepan cómo se aplica, cómo se ocupa, cuál es el significado. Después de esto, ¿qué vamos a ver?
voy a quedar hasta acá, pero aprovecho estos 5 minutos para hacer una planificación de lo que viene. Viene Branch and Bound, pero lo vamos a ver. Branch and Bound es muy extenso, pero como yo les dije, tengo un poco de fobia contra Branch and Bound, no porque sea malo, sino que en realidad no sirve de mucho y está implementado. Entonces lo que quiero es que sepan la idea y la vamos a ver a través de un ejemplo, ¿ya? Porque además, ¿qué necesitan para saber Branch and Bound? Necesitan sentido común y saber simplex. Así que simplex ya saben, y sentido común lo desarrollamos en la otra clase. Así que vamos a ver un ejercicio de Branch and Bound directo en la otra clase, y con eso vemos la dinámica de eso. Y después de Branch and Bound ya me voy a pasar, pero como muy, muy rápido, a no lineal, ¿ya? Y como les dije, estoy un poco atrasado. Entonces vamos a ir, después de Branch and Bound, nos vamos a ir a no lineal de una buena vez, y dependiendo de cómo veo el calendario, que lo veo un poquito cargado, eventualmente me voy a tener que ocupar algunas ayudantías, como les dije, ¿ya? Eso, chiquillos, ahí me quedan 4 minutos, así que no importa, ¿ya? Les agradezco mucho, quedo atento a preguntas y todo, cuando quieran, correos y eso, y nada, les agradezco un montón, ya les edito el video y les subo. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Igual ustedes, que estén bien.